Dale. Bueno, esperemos que se grabe. Bueno, vamos a hablar de Chazelle, Motion Design. Vamos a dividir esto en dos partes. Una un poco de historia, de dónde viene el Motion Design, qué es el Motion Design. Y después vamos a hablar un poco de lo que para mí es lo más importante del Motion Design o Motion Graphics, que es la usabilidad del Motion Design. Bueno, Joan, gracias por haber pagado este curso. Bueno, ¿qué es para ustedes el Motion Design? A ver, ¿alguno tiene idea? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando alguien les dice Motion Design? Diseño en movimiento. Sí, bien. Está bien, pero ponele una peli de Disney, ¿es Motion Design? No. Porque hay diferencia. Una película animada. Sí. O sea, básicamente creo que una gran diferencia es, no voy a decir usabilidad, pero que narrativamente nos ayude a comprender algo, ¿no? Y que no sea solo una historia por ahí, algo visualmente lindo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora enseguida. Pero bueno, vamos a ver un poco de historia antes que nada. En un principio teníamos diseñadores gráficos, por un lado, estamos hablando desde los principios del siglo o antes, Ahí puse unos ejemplos un poco modernos, pero históricamente los diseñadores gráficos dedicados a hacer logo, branding, brochures, pósters, no sé, avisos visuales gráficos estáticos. Estaban los diseñadores gráficos por un lado y por otro lado los animadores, que estaba básicamente destinada toda la animación a lo que es cine y animación de dibujos animados. Y se dibujaba cuadro a cuadro en papel o en ciertas técnicas, pero bueno, era cuadro a cuadro y se llevaba a film directamente. Y así tenemos todas las primeras películas clásicas de Disney y las primeras animaciones eran todas cuadro a cuadro pintando fotogramas de film. O sea, no había pantallas electrónicas ni de ningún tipo. Entonces teníamos esa división entre estas dos técnicas y no se tocaban, básicamente. Bueno, ¿qué pasa? Llega la televisión a las casas y empiezan a necesitar llevar diseños y tipografía a la pantalla. Es decir, ¿cómo metemos toda esta información en las pantallas, no? No podés hacer dibujo, ilustración animada, clásica, cuadro a cuadro y llevarlo a la tele. Necesitabas transmitirlo de alguna forma electrónica. Y en 1970 aparece el Character Generator. Character Generator era una computadora gigantesca, enorme, que ocupaba una habitación entera. Y nada, había un operador que era estos tipos que están acá, que eran llamados animadores, por él se llamaban animadores. Entonces los diseñadores les pasaban los layouts con diseños, tipografía y capaz algunas animaciones muy básicas. Le explicaban esta flechita tiene que ir de acá hasta acá. Entonces el tipo metía toda esa data en ese Character Generator y se generaban porquerías de este estilo. O sea, capaz lo están viendo súper trabado, pero bueno, igual se ve así de feo. Fíjate que el interletrado era muy, muy primitivo. Esas son animaciones con el Character Generator. Esto no es una representación, esto es posta como se veía. Podían meter símbolos, logos. Y esto duró un montón. Esto duró hasta... No está el hisopo acá, pero... Nosotros vimos esto en la tele hasta los 90s. O sea, Italia 90, el Mundial de Italia 90... Más que nada en deportes y en noticias se veía un montón. Los textos que tenés abajo y el logo del canal. Se veía a esa calidad. O sea, en los textos era Italia 3, Holanda 2, o sea, lo veías así. Y esto duró muchísimos años hasta la llegada de los gloriosos 90s. Los 90s, ahí yo creo que en los 90s arrancó la vorágine que todavía no para.
fue en los 90, me parece. Fines de los 80, 90 se empezaron a achicar esas computadoras gigantescas. Llegaron a las casas de todo el mundo. Animar era mucho más simple. Y animar se volvió bastante más simple y casi para cualquier persona con la llegada de formas de guardar esa información. O sea, vos podías, viste, antes el Character Generator de los 70s guardaban toda esa información en unas cintas enormes, era carísimo. Solo las super empresas como Warner, no sé, CBS, no sé, tenían la plata para tener una computadora de esas. Bueno, se volvió súper accesible en los 90s, llegó a las casas y también la forma de guardar información empezó a hacer CDs, disquetes de alta, de baja son estos medios blanditos, DVDs, o sea, había un montón de maneras de guardar información. Sobre todo se volvió mucho más simple. A fines de los 90 también aparece Illustrator en 1987, el Photoshop en el 90 y en el 93 el After Effects. Yo viví estas cosas. Me pasaba que yo filmaba VHS, por ejemplo personales que yo filmaba, y por otro lado diseñaba también logos y no sé, tapas por ahí de alguna revista que me pedía algún cliente en alguna empresa que tenía una revista interna. Y me empezó a pasar que me empezaron a pedir, o sea, la tarjeta de presentación de las empresas empezó a ser que daban un CD, daban un DVD que era interactivo. Entonces, unas cosas horribles, pero bueno, se hacían con estos softwares. Y se grababan DVD y bueno, la gente empezó a volverse loca con tener su propio branding y sus propias cosas con animación. Y el gran cambio final es la llegada de Internet. Ahí sí hay una explosión, todo el mundo tuvo una pantalla en su mano, o sea, toda la sociedad empezó a tener dispositivos y se empezó a haber una demanda enorme de animación, pero una locura, eso fue terrible. Y entonces esto hace que aquellos viejos diseñadores empezaron a animar y los animadores empezaron a diseñar. Entonces ahí creo que ese es el punto. En internet van a encontrar un montón de opiniones diferentes. Yo leyendo un montón llegué a esta conclusión que para mí ahí es cuando aparece lo que es el motion design o el motion graphics, que es una combinación entre... El motion grapher es una persona que diseña y anima, hace las dos cosas. O sea, entonces ahí está la conjunción de esas dos técnicas. Bueno, este slide que preparé es como la carátula de una charla que podríamos dar en otro momento, porque esto es un tema gigantesco. ¿Cuál es el proceso de trabajo de un motion designer? Es enorme esto. Y acá estamos involucrados en el proceso creativo desde el principio del proyecto. Y así como algo muy similar hacemos para los brandings, que hay una instancia de ideamiento, mood boards, style frames, lo mismo. Para crear una animación pasamos por todo ese proceso antes de animar. Y animar no es solo animar, sino que también involucra un montón de técnicas que no estoy nombrando, que es postproducción, sonido, visual effects. Hay un montón de cosas también, aparte de animar, que se hacen. Pero bueno, es tan grande todo esto que no vamos a dejar para otra charla, pero bueno, hay un proceso también para el animador muy similar al de diseño de brand. Bueno, ¿qué tipo de animadores se van a encontrar? Cada animador tiene un perfil, o sea, no es que... Y es muy difícil que un animador dedicado a un perfil en particular haga otra cosa. O sea, porque es tan grande cada uno de estos universos que es muy raro encontrar a alguien que haga bien todo. Tenemos gente que hace animaciones minimalistas, más conceptuales. Esto funciona muchísimo para branding. Después tenemos gente que anima y es tiene un perfil de ilustración y hace este tipo de cosas divinas, a mí me encantan. Después hay gente que hace 3D y se dedica al 3D y nada más. O sea, hacen 3D, no te saben animar unos cubos, más si saben, pero no se dedican a eso.
Y después hay gente que se mantiene en la animación tradicional, cuadro a cuadro, dibujan cuadro a cuadro cada una de estas secuencias. También tiene un look que está buenísimo porque es súper estilizado, es natural, se lo ve, es súper lindo. Pero bueno, y esto volvió a surgir un montón en los últimos tiempos, porque se había perdido un poco porque carísimo contratar a una persona, sentarlo ahí a dibujar 600 frames para ver 3 segundos de animación. Entonces se perdió un montón, pero la llegada para mí, porque lo vi, el iPad Pro. ¿Cuál es el programa? La aplicación... ¿Cómo se llama? El de Procreate. Procreate. Y hay una facilidad para ir haciendo layers y capas y te va mostrando el de atrás, ponerle el anterior y... Nada, para mí lo hizo surgir un montón otra vez. Apareció de nuevo esto de frame by frame y está buenísimo. Y bueno, después estamos los generalistas, que yo soy un generalista, que puedo hacer un poquito de cada una de estas cosas. Sí, José. Sorry, tengo una pregunta. Sí. Perdón. Me quedé intrigada. Esto que decís del frame by frame. Si, por ejemplo, me cuesta un poco entender la diferencia entre el ilustrador y el que hace frame by frame. Es decir, si no fuera frame by frame, ¿cómo haces para animar un chaboncito andando en patineta? Si no es 3D, ¿entendés? Sí, bueno, esas son decisiones que hay que tomar. Bueno, eso está bueno también, va dentro de la charla de procesos de trabajo en un proyecto. Pero esa decisión, según el cliente, ¿cómo vas a querer tu personaje? ¿Que se mueva así? O en la decisión del mood board, del estilo que va a tener la animación, ahí se decide a quién se contrata. Si necesitamos a un tipo que haga ese movimiento, le vamos a decir, bueno, mira, lo podemos hacer con 3D o cuadro a cuadro. O sea, son esas dos opciones, o 3D o cuadro a cuadro. Para ese movimiento en particular, sí. Fíjate que los dos de arriba, que no son estos dos, no hay mucho movimiento de cámara. Fíjate que está quieto ahí y el plano ocurre adelante nuestro y nada, o sea, no se está moviendo la cámara en este. Fíjate que es más como que las cosas se achican, se alejan. Fíjate en la chica cuando deja el cepillo. La pasta de dientes se mueve, eso no se hace con frame by frame. Puede no hacerse. Ok. Sí. Hay que ver cada caso en particular, pero se puede hacer sin frame by frame. Ah, ok. Sí. O sea, esta es mi pregunta, como que pensé que eso se podía Hay hacer. modificadores en After que doblan las cosas, entonces parecen que se está moviendo, pero... sí, claramente, si ven los bordes, está todo dibujado uno por uno. Claro. Súper. Gracias. Pero bueno, nada. Y bueno, después los generalistas hacemos un poco de todo y por eso está muy bueno como kickoff de un proyecto tener un generalista como para plantear posibles estilos ya con brandeado o ya con el look del cliente. Bueno, ¿dónde podemos encontrar motion design? Hoy en día en todas partes. A ver, les voy a mostrar algunos ejemplos.
Bueno, y acá pasamos a la última parte, que es crear usabilidad con Motion. Y vamos a hablar de 12 principios. Y los vamos a nombrar en inglés porque así los van a encontrar online. Y antes que nada, vamos a hablar de estado y acto, que es súper como... es obvio, pero bueno, está bueno que nombremos estos dos conceptos de estado y acto porque lo vamos a nombrar más adelante. El estado es en la instancia de estado de un objeto es cuando está quieto. O sea, los objetos aparecen ahí, estáticos en el espacio. Y la instancia de acto es cuando esos objetos están en movimiento. Bueno, es re obvio, ya lo sé, pero bueno, vamos a nombrarlos así más adelante. Y a su vez, el comportamiento temporal de los objetos en un medio digital, un website con L, puede ser en tiempo real o en tiempo no real. ¿A qué me refiero con esto? Esto es en la instancia de acto, ¿no? Y puede ser en tiempo real o no real. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo de ambos. En tiempo real es, por ejemplo, cuando nosotros cliqueamos algo y lo arrastramos. Entonces, en el momento que nosotros soltamos el mouse, ponele, o dejamos de draguear, esa animación deja de funcionar. Entonces, eso es en tiempo real. Y en tiempo no real es cuando, por ejemplo, cliqueamos algo como esto y eso gira. Y en ese momento que ya la acción la hicimos, quedamos como espectadores y no podemos modificar nada. Solo nos quedamos mirando qué pasa después. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre ambos? Sí, perfecto. O sea, en el tiempo real necesita que nosotros estemos haciendo algo para que ocurra. Y en la otra no, solo lo activamos y ocurre. Bueno, y hablando ya de los 12 principios, los principios, estos 12 principios son herramientas, podemos llamarlas, tipos de animaciones, herramientas las llamo yo, que nos pueden servir para generar distintas cosas, distintos momentos, distintas situaciones. Y podemos armar una jerarquía a partir de... Estos son los 12 principios. Ahora los vamos a ver uno por uno. Pero bueno, son easing, offset and delay, parenting, transformation, value change, masking, overlay, cloning, obscuration, parallax, dimensionality, dolly and zoom. Bueno, esos son los 12. Como les contaba, se puede armar una jerarquía. Por ejemplo, los principios son esos 12 que vimos recién, a los cuales podemos llegar a través de técnicas, las cuales cada una de estas técnicas tiene sus propiedades y esas propiedades tienen sus valores. Por ejemplo, si yo quiero... voy para atrás. No, voy para adelante, perdón. Por ejemplo, lo que tenemos acá a la derecha es el principio de obscuration. Obscuration suena, creo que a oscuración, ¿no? Pero no, me parece medio raro, obscuration. Porque no estamos el tema no es oscurecer, no suena a oscurecer en español, pero es como hacer más visible algo con respecto a otra cosa. Y el principio de obscuration lo podemos lograr a través de la técnica de blurred glass, que es lo que está pasando acá en este example de vídeo esmerilado. Puede ser, hay otras técnicas también. ¿Y qué propiedades tiene esto? Los diseñadores ya sabemos que tienen las propiedades, no las conocemos. Opacity, position, puede ser scale, puede haber un montón de distintas propiedades. Y cada una de esas propiedades tiene sus valores. Una opacity de 20%, una escala del 50%. Pero bueno, esta sería la jerarquía de los principios. A su vez, estos 12 principios los podemos dividir en 5 categorías diferentes por su comportamiento. Por ejemplo, easing and offset hablan del timing. No del tiempo, sino del timing, de la velocidad de cómo se comportan. Ahora te veo, José, con cara rara, ahora lo vas a entender en el próximo slide. Parenting, relación entre los objetos. Transformation, value change, masking, overlay, cloning.
la continuidad de los objetos en el tiempo. Parallax es jerarquía temporal. Y Obscuration, Dimensionality y Dolian Zoom es continuidad espacial en el espacio. Bueno, vamos para el primero, easing. Easing es un concepto, un parámetro. No es un parámetro. Vamos a ver. Es un concepto, un comportamiento temporal en el tiempo. Y que Disney lo llama slow in y slow out. Si ustedes ven cuando un personaje entra a cuadro en una peli, vieron que, o cuando va a salir corriendo, vieron que no hace de 0 a 100 en un segundo, hace como una inercia y una aceleración. Bueno, esto lo llaman slow in y slow out. Y los usuarios, cuando entran en un website, por lo general esperan que las cosas se comporten como naturalmente son. Inconscientemente uno entra a un sitio y si ves un sitio, no estas nubes de indicios, vos entrás. ¿Qué pasa si están todas duras y hacen y se mueven? Te suena raro. Entonces vos estás esperando que tengan un comportamiento soft y se muevan suave y frenen despacito. Si las cosas se detienen, lo vuelve como más duro todo y es como que está mal. Pero bueno, son dos ejemplos de easing. Estas dos animaciones duran lo mismo, las dos. Tienen la misma cantidad de frames, o sea, duran los mismos segundos. Pero fíjense cómo la lineal da la sensación de estar mal hecha, ¿no? Seguramente lo están viendo súper mal por el stream, pero el de acá en elástico es súper suave, cómo arranca, cómo llega y cómo se va. Entonces tenemos estos dos tipos. Y nos da la sensación de que el lineal está mal animado. Pero muchas veces no hay que agarrarse y siempre hacer todo elástico, porque si bien parece más natural y que está bien animado, a veces no funciona en lo que tenemos que hacer. Hay websites donde este tipo de elasticidad en el movimiento puede llamar demasiado la atención, te puede sacar de lo que necesitas contar. Y a su vez, en branding, por ejemplo, el elástico pasa que da a infantil o a cartoon. Entonces capaz tu branding dentro de los personality sliders eso no va y hay que hacer algo mucho más serio. Entonces hay que revisar, ¿no? No siempre ponerle elástico queda más natural y se ve más lindo. A veces no es así. Bueno, offset and delay. Abrí el after, cualquiera. Bueno, offset and delay. Delay, todos saben lo que es el delay. Sí, bueno, la palabra misma lo dice. Fíjense cómo para lo que lo vamos a usar nosotros es para contarle algo al usuario del comportamiento de cierto objeto. Por ejemplo, nosotros acá podemos ver cómo enseguida entendés que hay dos cosas agrupadas diferentes. Los dos de arriba y el de abajo están agrupados y notamos esa diferencia de jerarquía porque llegan a distinto tiempo. Entonces vos decís, ahí hay dos cosas, no tres. Hay tres, pero en realidad hay dos grupos grandes. Entonces lo de arriba puede ser una imagen, por ejemplo, y lo de abajo un call to action o un botón. Sí. ¿Para qué nos sirve esto? Que voy a cerrar el after. Bueno. Fíjense. Me perdí. Ahí está. Fíjense como en el de la izquierda, ese botón rojo se convierte en... Nos despliega como tres botones que por el delay que tienen, enseguida lo notás que son tres cosas diferentes y que van a funcionar por separado. Esos tres botones, espera, los ves y decís, ahí hay tres botones. Y si yo puedo clicar cualquiera de esos tres, y son tres cosas diferentes, no es un bloque con todo. Y el de la derecha, fíjense que separaron absolutamente todos los textos, la hora, el AM, el PM, el mes, y eso, no sé, se ve súper suave, pero
no hay tantos bloques para interactuar. O sea, es toda una cosa que no tiene mucho sentido. Le metieron un delay sin sentido. Entonces puede confundir eso. No sé si puede confundir, nadie es tan salame como, no entiendo, no sé qué hacer. Pero en el otro es súper claro que hay 3 botones y no hace falta animar todo. Bueno, Parenting. Parenting está buenísimo porque linkea las propiedades de un objeto con el resultado que nos devuelve un segundo objeto. A esos objetos los llamamos child y parent. No solo en animación se usa esto, hay un montón de softs de diseño que también linkean cosas. Y bueno, linkea temporal y espacialmente objetos y crea una jerarquía entre ellos. Con los ejemplos se va a entender mucho mejor. Por ejemplo, en el de la izquierda tenemos un ejemplo de cómo el botón ese verde, cuando lo cliqueamos, modifica su valor en X, en el eje X, horizontalmente. Y su child, que es lo que está dentro, las caritas que están adentro de lo que se despliega arriba, responden, según ese X que cambia, responden en el Y. Fíjense que las caritas suben y bajan y cambian su estado. Entonces, eso es una forma de emparentar objetos entre sí. Y está buenísimo para contar y resumir el espacio, ¿no? Del otro lado también tenemos un ejemplo de parenting con las imágenes de fondo que se van cambiando según la persona que vayamos eligiendo. Pues Transformation. Es súper obvio, todos lo conocemos, es cambiar la forma, el tamaño, la dimensión. Y lo que está buenísimo es que nos permite contar varias situaciones en una misma instancia. Por ejemplo, este botón de Submit, que al cliquearlo se convierte en un Progress Bar. Termina ese Progress Bar y se transforma en un check, en un OK. Entonces está buenísimo como a través de animación y aplicando en la transformación podemos como narrar de una forma súper optimizando el espacio un montón. Pues Value Change. Estamos acostumbradísimos a ver texto y números y letras en lo que leemos online, pero nada, vemos que los textos cambian, pero no nos llama tanto la atención. Lo bueno que podemos hacer es empezar a darle movimiento a estos textos y van a ver que la experiencia cambia muchísimo, cómo sentís el cambio de valor de los textos al ver estas animaciones. Cuando es estático, que es el de la derecha, el de la izquierda, fíjense que nada, es como hacer una escala de una foto y parece un cartel de la calle de máxima 50. O sea, no nos dice nada. Pero el dinámico, fíjate que te da una sensación de que eso ya es algo con lo que uno puede interactuar, o que hay algo que es algo que está vivo, o sea, algo que va cambiando día a día y que da una sensación de dinamismo impresionante. Me encanta a mí, bueno, tiempo real y tiempo no real, lo que vimos antes. En este caso, nosotros no podemos modificarlo en tiempo no real, o por lo menos ingresamos a esta pantalla, aparece esa animación. Pero en este caso, en tiempo real, por ejemplo, fíjate cómo podemos hacer ese slider, nos va cambiando un montón de parámetros en el del café. Y fíjense, es la misma animación de cambio de números, de subir o bajar un valor, pero cuán inmersivo es el de la derecha, es una locura. O sea, da ganas de empezar a toquetear eso. Masking. Bueno, enmascarar. Todos los diseñadores sabemos qué es esto, y cuando está en su estado, en la propiedad de estado, cuando está quieto, nada, podemos tener una letra A enmascarando una foto, ponele, pero la usabilidad que le da
usarlo en animado, en acto, le da algo espectacular a la narración. Por ejemplo, miren lo que pasa con este disco de Daft Punk, que se enmascara en un círculo y enseguida ya decís, es un disco. O sea, y empieza a reproducirse. O sea, ahí no están transformando la foto, no la están... no es transformación, es solo una máscara circular. Se transforma en un disco. O sea, narrativamente las posibilidades son enormes. Está buenísimo. Y bueno, es una animación de máscara en tiempo no real. Obviamente, cuando cliqueas el play, se transforma en eso, no puedes hacer nada hasta que lo saques. Overlay es optimización de espacio totalmente. Es poner algo detrás de otra cosa. Es como un layer que se corre y atrás tenés otra cosa. Lo vieron un montón de veces seguramente. En el mail pasa un montón que tenés borrar, eliminar. Acá, por ejemplo, en este lo vimos todos. Y después, acá también hay otro ejemplo. Y en este ejemplo que encontré, se combina otro principio. A ver si se acuerdan qué principio es este de atrás. ¿Recuerdan? Yo sé que vimos un montón. El elástico de acá atrás. El de acá atrás es el de delay, offset and delay. Como puedes ver, se nota que hay 3 fotos atrás. Que no es un solo bloque y que esas 3 las podés cliquear o podés draguearlo. O sea, está combinando 2 principios. El overlay, que es la foto que corres y atrás tenés lo siguiente. Y ahí atrás hay 3 fotos o más, pero se perciben como 3 objetos por separado con los que puedo interactuar. Cloning, a mí particularmente no me gusta para nada, pero es cierto que genera una tensión en un punto, o sea, el que lo está usando, te quedás mirando cuando ocurre esto y hasta que no termina esa secuencia, como que no te suelta. Por ejemplo, a yo acá lo veo un montón en este botón de la derecha, te lo cliqueás y mientras sostenés se despliega otro menú y te da otras opciones. O sea, es súper inmersivo tocar ese tipo de cosas. Pero, no sé, a mí no me gusta, parece medio grasón. Pero se usa muchísimo, sí. ¿Qué más? Obscuration, que es el que vimos al principio. Obscuration es similar a una máscara, pero bueno, la finalidad de esto es dejar en segundo plano la información principal y traer adelante algo que querramos que el usuario vea en un momento determinado. Por un instante, por ejemplo. Por ejemplo, como ocurre con estas pantallas como modal por ahí que aparezca arriba, entonces se oscurece o se blurea el fondo para que le prestes atención a algo y una vez que lo cerrás, esto vuelve a desaparecer. Parallax es un simple movimiento en un plano 2D que nos sirve para dejar en el fondo algo visualmente agradable o algo totalmente estético. O sea, una foto que no queremos que tenga una jerarquía principal, la podemos dejar en el fondo y generar algo visualmente atractivo. Por ejemplo, acá se nota bien en este. Fíjense que da una dimensionalidad. O sea, parece como si al moverse a otra velocidad, parece como si el fondo estuviera más atrás. Pero bueno, siempre lo usamos para información en segundo plano. Luego dimensionalidad. Bueno, otro que no me gusta para nada. Y es básicamente tratar de imitar 3D en un plano 2D. O sea, esto no es 3D, sino que son como transformaciones que hacen simular a algo 3D en una pantalla. Y hay de 3 tipos: origami, floating y object. Acá tenemos 3 ejemplos. El origami es esto que pasa acá abajo, ¿ven? Parece que se doblara esto.
No sé si lo vieron en alguna app o en algún lugar. Después está este que es como, no sé, medio Tinder, funciona así. No tengo Tinder. Pero ven que es como que las cosas vienen desde el eje Z, vienen desde el fondo y le da como una dimensionalidad, una profundidad a la cosa. Si bien no es 3D, da esa sensación. Y acá también, este cubo... creo que las historias de Instagram tienen algo así. Si giras un poquito, se ve como un cubo así. A ver, estoy usando el teléfono para la cámara. Pero sí, creo que... Sí, lo tienen, Pero bueno, este es otro recurso que se llama Dimensionality. Y el último es Dolly and Zoom. Estos son conceptos que vienen de las cámaras de filmar. Dolly es un acercamiento real de la cámara al... Miren, lo voy a hacer con la cámara esta que tengo acá. Esto es Dolly. Estoy acercando la cámara realmente. Y Zoom es un comportamiento del lente. O sea, la cámara no se mueve, sino que agranda, es como que agranda todo. Entonces, diferencia... parece que fuera lo mismo, pero usar una u otra cambia muchísimo la sensación. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se mueve la cámara. En Dolly, ve que se acerca, y en Zoom, nada, se agranda lo que estamos viendo. Pero miren cómo se nota en el ejemplo del Dolly de la izquierda que las cosas llegan a cámara, llegan. O sea, no estamos agrandando. Además, tienen como un offset también, llegan a distinto tiempo. Son dos técnicas completamente diferentes. Y el de la derecha, el zoom, la galería esa, es lo único que está haciendo. La cámara no se está acercando, sino que está agrandando las fotos. Bueno, esos son los 12 principios, los 12 tipos de herramientas que tenemos de animación para usar cuando pensamos una animación en un website. Y lo bueno es empezar, en el momento que se pueda, empezar a usarlo narrativamente. Bueno, ¿cómo queremos que el usuario experimente esta parte? O sea, ¿qué vamos a usar? ¿Una escala? ¿Vamos a usar un overlay? ¿Vamos a usar un obscuration? Entonces, podemos elegir lo que querramos de acá para decidir qué es mejor. O no animar, capaz no necesitamos animar. O sea, no es que hay que mover todo el tiempo. O sea, no hace falta. La idea es que la experiencia del usuario sea muchísimo más inmersiva y ayude a contar las cosas, la animación. Obviamente puedes tener un giro animado con algo lindo y ya, pero si se vuelve más participativo para el usuario, siempre es mejor. Bueno, entonces la conclusión de esto es algo que escribí yo agarrando de distintos lugares y le agregué la última oración, que es el motion design, es el cambio de un diseño en el tiempo que combina una parte artística con una parte técnica. Tiene que tener esas dos cosas. Y puede ser meramente estético, pero su fuerte está en comunicar de manera inmersiva. O sea, para mí ahí hay una diferencia. No solo, cuando es algo solo visual, no lo llamaría motion design, lo llamaría animación o motion graphics. El motion design yo lo llevaría más al plano de la usabilidad. Bueno, eso fue todo. Wow, aplausos. Espero que les haya agradado. Mortal esa última definición, me encantó. Sí. A mí me encantaron todos los ejemplos. Sí, está muy bueno y viendo. Está bueno para capaz diseñadores UI que digan, está bueno que sepan que existe todo eso para decir, ¿cómo lo podemos resolver esto? Creo que algo que está buenísimo del motion design es la optimización del espacio. Imagínense, antes de viajabas en el subte y antes de que exista una pantallita que te diga próxima parada tal, salida por la derecha, salida... O sea, eso está en un espacio así. ¿Sí? Y está toda esa información ahí, que va pasando, va scrolleando. Antes necesitabas una cartelería o una señalética enorme para contar todo eso, o ni lo contaban. Entonces, como que la comunicación cambia muchísimo si está bien usado. Y también la comunicación entre nosotros, porque si yo te tengo que pedir algo,
y esto va a seguir pasando un tiempo más hasta que aprenda, voy a decir, quiero que el cosito haga como así y no voy a decir quiero un overlay con máscara de no sé qué. Entonces, este nivel de granularidad en lo que vos haces y en cómo pensás las cosas, saberlo, para mí ayuda a que podamos incluirlo en las etapas del proyecto que hace falta y también dialogar con más precisión sobre lo que queremos lograr. Bien, está bueno. De hecho, incluso, no sé, en un handoff ponerlo al lado de tal landing y al lado acá me imaginé esto otro. A nivel documentación me parece que está buenísimo, la verdad. Genial. Bueno, buenísimo. Estuvieron buenísimas las referencias que pusiste al principio de las animaciones. Yo soy fan de todos los cortos animados. Yo amo, soy adicta a ver esos cortos. Lo de los Bueno. Ledger, Betty Boop. A mí la transformación del vestido de Cenicienta de chiquita me fascinaba. Era como una escena que la podía mirar 200 veces porque eran 8 segundos y era súper mágico. Caen los brillitos. Sí, y vas, ¿en qué momento apareció el vestido, viste? ¿No? Era de nuevo, era un momento súper, súper lindo en esa peli. Sí. Bueno, esto, a ver. A mí, yo quiero decir que como me gustan mucho las presentaciones, me encantó la estructura y el flow que le diste a la presentación. Y la parte estética también, o sea, le pusiste, o sea, no sé si mucho trabajo, pero pareció mucho trabajo. O sea, muy buena presentación. Ay, qué bueno, gracias. Esto que está acá es un ejercicio que hicieron en 1950, o sea, antes del Character Generator. Y esto está considerado el primer motion graphics. Pero estaba hecho pintando. Fotograban un film. Esto es como re Saúl Bass, que creo que es posterior. Este nombre acaba de salir de Medios Expresivos 1, chicos, 2007, así que les pido mil disculpas si equivoqué el nombre, pero no recuerdo a Saúl Bass. Pero nada, es un laburo chinísimo. Tremendo. Piensa que son 24 cuadros para hacer un segundo. O sea, y dura 3 minutos. Es una locura. Pero bueno, era así. Nada, se filmaba, se pintaba foto a foto. Gracias a Dios llegó el After Effects.